para que todo lo que nosotros vamos a decir en esta tarde, usted lo pueda corroborar, porque somos responsables, tanto los que predicamos como los que oímos. Así que yo le pido en el nombre del Señor que tenga su Biblia en mano. Los hermanos han estado exponiendo la palabra de nuestro Dios en estos días. Nuestro hermano Ciel Robledo, nuestro hermano León Garrocho, ayer predicó la palabra de nuestro Dios. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría compartir un trozo de lo que Pablo le dijo a los hermanos de Corinto. En la primera carta de Corinto, o de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 5, el apóstol Pablo habla a una iglesia que se estaba dividiendo en grupos. Y mire lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, la primera carta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, verso 8, son una misma cosa. Solamente somos siervos de Dios. Ese es lo que somos, hermanos. Tanto nuestros hermanos que expusieron ayer y antier, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Así que, por favor, tengamos esto en mente, hermanos, para que no vaya a ser que alguno de nosotros nos vayamos a sentir engridos, o vamos a sentir que nosotros somos los grandes cuando predicamos la palabra. Es Dios el que merece la honra y la gloria, y es a Él al que se la damos y se la concedemos. Vamos a abrir nuestras cartas en la epístola de Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Los hermanos ya han estado hablando sobre este tema tan importante para cada uno de nosotros. En el versículo 8, Pablo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo espero en el Señor que todos estemos esperando la venida del Señor, porque habremos de recibir una corona, hermanos. Habremos de recibir una corona como Pablo la habría de recibir. Pablo dice en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hoy nosotros vamos a hablar de esa expresión: he guardado la fe. 3 veces utiliza Pablo el verbo enfatizando que él había terminado las 3 cosas. Pablo había peleado la buena batalla, Pablo había acabado la carrera, y Pablo había guardado la fe. Pablo, como Jesucristo, allá en Juan 17:4, el evangelista, el discípulo amado, nos dejó las palabras de nuestro Señor, las mismas palabras de un conquistador. El evangelio de Juan 17:4, Jesús dijo en aquella oración con sus discípulos: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras de un conquistador como Pablo, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros queremos ser conquistadores, queremos esa corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Pero hay una pregunta, hermanos. La pregunta es: ¿qué significa guardar la fe?
Pablo dice, he guardado la fe. Pero ¿qué significa para ti y para mí? ¿Qué significó para Pablo? He guardado la fe. Y nosotros necesitamos entender lo que Pablo entendió, porque Pablo sabía lo que significaba he guardado la fe. Primeramente necesito explicar la palabra guardado y después necesito explicar la palabra fe. ¿Qué es he guardado? Pablo está diciéndole a Timoteo, he guardado. ¿Pero qué significa la palabra guardar? Bueno, la palabra guardar, hermanos, significa una observancia tanto interna como externa. Significa cumplir. Algunas versiones dicen, he sido fiel a la fe. Fidelidad, hermanos, permanencia. Hay una parte en la Escritura, y eso se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 16. Ahí en esa parte hay un jovencito que llega a Jesús haciéndole una pregunta. Tal vez ya te estarás acordando de la historia. Dice Mateo 19, verso 16, solo para explicar la palabra guardar. Viene un jovencito a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta, hermanos. Una pregunta que un jovencito hizo a Jesús de Nazaret. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús contestó, verso 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjese en la contestación que hace Jesús. Si quieres entrar, guarda los mandamientos. Mire cómo contesta este jovencito. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahí la palabra que Jesús usa es la palabra que Pablo está usando. Cuando Jesús le dice a este jovencito, guarda los mandamientos, usa una palabra llamada tereo. Mientras que cuando el joven contesta, yo lo he guardado todo esto, usa otra palabra. Esto indica, hermanos, que el jovencito tenía un conocimiento intelectual. Mientras que Jesús le estaba pidiendo al jovencito una observancia tanto interna como externa. No solamente de labios. Usted se recordará aquellos hombres que decían en Mateo, ahí mismo, en Mateo capítulo 15, Jesucristo, en Mateo capítulo 15, versículo 7, le llamó al pueblo hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que Pablo, hermanos, cuando nos habla de guardar la fe, Pablo está hablando, hermanos, de que nosotros debemos de observar con cuidado, tanto internamente como externamente. Le decía ayer a un hermano, le digo, usted puede participar de la mesa del Señor el domingo, usted puede quebrar el pan, usted se lo puede comer, usted puede beber la copa, pero si su corazón no sabe, si su entendimiento no sabe lo que está haciendo, sabemos perfectamente que no es aceptable delante de Dios. Porque usted tiene que saber lo que significa partir el pan, lo que significa tomar el jugo de la vid. Usted tiene que saberlo. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. He guardado la fe. Así que cuando nosotros pensemos en esa palabra, pensemos en esta palabra, hermanos, guardar. Una observancia diligente, tanto interna, cuando le cantamos cantos al Señor, que el corazón esté ahí, no nomás de labios para afuera, que nuestro corazón esté aquí entre nosotros, porque puede suceder
que estamos alabando a Dios, pero nuestro corazón está allá, en el mundo. Dios no recibe, hermanos. Dios no acepta esa adoración, porque Dios quiere nuestro corazón. La Biblia lo dice claro: hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, hermanos. Así que pasando a la otra palabra, es la fe, volviendo a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. He guardado la fe. Le preguntaba a algunos hermanos: hermano, la fe aquí que Pablo había guardado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la fe aquí? ¿El Evangelio? ¿He guardado el Evangelio? ¿He guardado la doctrina? ¿He guardado la verdad? Pablo está usando sinónimos, porque si usted observa el capítulo 4 de 2 de Timoteo, por ejemplo, en el versículo 2, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Y mire usted el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas. ¿Palabra es una cosa? ¿Sana doctrina son cosas diferentes o es lo mismo? Está usando sinónimos Pablo. Y mira, por ejemplo, el versículo 4: y apartarán de la verdad. Otro sinónimo. Y después dice: he guardado la fe. Yo en esta tarde, hermanos, quiero hablar solamente de 3 cosas. ¿Qué significa guardar la fe? Número 1, ¿qué significa guardar la fe? Número 1, 2 de Timoteo 1:13. Significa, guardar la fe significa retener la forma de las sanas palabras que de mí oístes. Timoteo tenía la responsabilidad delante de Dios y del Señor de Jesucristo de guardar sin agregar, sin quitar a lo que él había recibido. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, verso 13: retén. Hermanos, hay automóviles. Todos ustedes tienen un automóvil, la mayoría, ¿verdad? Los automóviles tienen una parte en el cigüeñal que se llama retén. El retén lo que hace en un motor es proteger que el motor tenga un leak, que el aceite se salga. Cuando usted llega a su cochera y ve el tiradero de aceite, es que el retén, ya sea del cigüeñal o ya sea del árbol de levas, ya se rompió. Y el aceite se va a tirar y el motor usted lo va a desvielar, lo va a descomponer, lo va a dañar. Pablo está hablando de un retén. Agárrate firmemente, Timoteo. Pero agárrate firmemente ¿a qué? Y dice: retén la forma. Timoteo, hermanos, había recibido un modelo, un prototipo, una forma que debía de guardar. Pensemos un poquito. Un hombre llamado Noé recibió indicaciones precisas sobre la construcción del arca. Y dice Génesis 6, y mire cómo termina en Génesis capítulo 6, el verso 22. Después de que recibe de Dios las instrucciones sobre la construcción del arca, dice la palabra de Dios, Génesis 6, 22: y lo hizo así. Fíjese cómo dice el escritor. Si es que Moisés escribió este libro precioso, fue Moisés quien escribió esto, y lo hizo así. Noé hizo acción, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No le agregó, no le quitó, solamente hizo lo que Dios le pidió. Usó los materiales que Dios le exigió, que Dios le pidió. Otro hombre de Dios llamado Moisés, en la construcción del tabernáculo. Otro hombre de Dios fiel, hermanos, fiel a las instrucciones, al punto que cuando el escritor de los Hebreos en el capítulo 8 de Hebreos versículo 5,
El escritor dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira Moisés, Hebreos 8:5, mira Moisés, haz, otra vez acción, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Timoteo, hermanos, tenía que entender, como tú y yo tenemos que entender qué significa retener la forma. Estamos en estos tiempos, hermanos, tiempos de tanta apostasía, que muchas personas que dicen ser religiosas no están reteniendo el modelo. Te voy a dar un ejemplo y tú me vas a entender. Ahí mismo en la primera carta de Timoteo capítulo 2. La primera carta de Timoteo capítulo 2. Por eso les decía al principio que abra su Biblia y vean lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, al joven Timoteo. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer, desde el versículo 9 al versículo 15, Pablo le está hablando a la mujer. Ya le habló al hombre, ahora le está hablando a la mujer. La mujer, aprenda en silencio, con toda sujeción, razones. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y va a dar las razones de por qué la mujer debe estar sujeta, y por qué la mujer debe estar en silencio, y por qué la mujer no debe enseñar. Hoy, hermanos, usted abre la televisión un domingo por la mañana y prende la televisión y está la mujer enseñando la palabra de Dios delante de todos los varones. ¿Qué está pasando? ¿Están reteniendo el modelo? ¿Se están manteniendo en lo que Dios dijo? ¿O ya hay apostasía? ¿Ya se han apartado? ¿Qué pasó, hermanos? Y usted puede ir a la carta de Corintios, en el capítulo 14, verso 34 al 39. Ahí también se prohíbe que la mujer enseñe, que tenga dominio sobre el hombre en las asambleas, en las reuniones. Eso es en cuanto a la enseñanza, hermanos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, en cuanto a la adoración, no encontramos evidencia, no encontramos mandamientos a introducir a la adoración esos instrumentos para adorar a Dios. No los hay en el Nuevo Testamento. Somos una iglesia nuevo testamentaria. Entonces, ¿por qué se está adorando al Señor con instrumentos? Algunos dicen es que ustedes son muy aburridos. No, no somos aburridos. Simplemente que amamos a Dios y queremos hacer lo que Él dice. Eso es lo que somos. Queremos mantenernos en el modelo que hemos recibido. En la mañana veíamos Levítico 10. Dos jovencitos, hijos del sumo sacerdote, que se atrevieron a ofrecer algo que Dios no les había pedido, algo que Dios dice ahí que no les mandó. Nosotros, hermanos, todo eso lo estamos viendo, y desgraciadamente en la iglesia del Señor, para vergüenza lo digo, iglesias que están introduciendo el instrumento porque piensan que de esa manera van a crecer, porque piensan que de esa manera van a alabar, cuando Dios no lo ha permitido. Si vamos a la salvación, un niño es candidato para el bautismo. Para que una persona sea bautizada, tiene que ser pecador
Un pecador, hermanos, y un niño, hermanos, no es candidato para el bautismo. Pero ya hemos cambiado en cuanto al bautismo, la forma. Otros se atreven a pensar, no, es para los adultos, pero los 5 pasos, si hay que oír el evangelio, hay que creerlo, hay que arrepentirse, hay que confesar. Pero en el bautismo no, el bautismo no es importante, quítalo. ¿Y quién te dijo a ti que no es importante? En todas las conversiones del libro de los Hechos aparece bautismo. ¿Cómo que no es importante? Hay textos como 1 Pedro 3:21, Hechos 2:38, hay montones de conversiones como la de Saulo. ¿Usted cree que Saulo no conocía la Biblia? ¿Usted cree que Saulo no conocía la Torah, la ley? Claro que la conocía. Pero nuevamente, hermanos, vemos que muchas denominaciones, muchos religiosos se han apartado del modelo, hermanos. Le han agregado a la adoración o le han quitado a la salvación. El asunto es para nosotros, hermanos. Queremos obtener la corona de la vida, necesitamos retener la forma de las sanas palabras. Si nosotros nos salimos del modelo, nosotros, hermanos, perdemos, porque no va a haber corona. Tenemos que mantenernos en lo que la Biblia dice. Es por eso que nuestros hermanos enfatizan, por ejemplo, 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si usted va a decir, diga lo que Dios dice, porque realmente queremos oír lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Hermanos, yo les animo para que a través de esta exhortación que le hago con amor por su alma, hermanos, tengamos el respeto y el amor para retener ese modelo, para no agregarle, para no quitarle, simplemente hacer lo que la Biblia dice y punto. No le agreguemos, no le quitemos, hermanos, porque de esa manera nosotros podremos guardar esa fe preciosa, esa doctrina preciosa, ese evangelio, y el resultado será que el Señor nos dará esa corona que tanto anhelamos. Muchos de ustedes, hermanos, tienen años de ser cristianos. Por ahí le preguntaba a un hermano, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Dice, 40 años tengo, hermano. Gloria a Dios por ello, pero siga así, porque puede ser que uno puede resbalar. El que piensa estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de estar observando. Debemos de hacer un análisis a nosotros mismos de lo que hacemos es lo que la Biblia dice, o le estamos agregando o le estamos quitando. Pensemos, hermanos. Como punto número 2, hermanos, ¿qué significa guardar la fe? No solamente significa guardar ese modelo, hermanos. Hay algo más. Guardar la fe también, hermanos, significa sufrir por la fe, sufrir por el evangelio, hermanos. Nuestro hermano Garrocho ayer hablaba un poco sobre eso. Vaya usted a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Pablo le dice a Timoteo, tú, pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si usted observa el contexto, hermanos, en el capítulo 1, Pablo ya había aconsejado a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios. Pablo ya había aconsejado a Timoteo que no se avergonzara, según el capítulo 1, en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que le dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Pablo está aconsejando a Timoteo y lo está invitando para que Timoteo sea partícipe de los sufrimientos por el evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo estoy sufriendo, porque tú sabes que yo estoy sufriendo, a modo de malhechor. Estoy en una cárcel fría. Todos me han desamparado, Timoteo. Estoy solo, solamente Lucas está conmigo, Timoteo. Pero Timoteo, únete, participa de los sufrimientos, no te hagas para atrás, no tengas miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor, de dominio propio. No te hagas para atrás, Timoteo. Participa de los sufrimientos. Fíjese algo interesante, hermanos, y quiero que piense un poquito. Está en el capítulo 12. Dice el verso 8, 2:8. Acuérdate de Jesucristo. Pablo le ha dado 3 imágenes para enseñarle algo a Timoteo. Le ha hablado sobre la imagen del soldado, la imagen del atleta, la imagen del labrador, y después le dice, considera lo que digo. Después viene y le dice, acuérdate de Jesucristo. Timoteo, hermanos, debía de recordar quién era Jesucristo, cómo había sufrido Jesucristo, hermano, porque no hay otro que haya sufrido como el Señor Jesucristo. Si usted, por ejemplo, se acuerda, hermanos, cuando Jesús dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice el Señor, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sufrimiento. La vida cristiana es sufrimientos, hermanos. Vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones. Pero, hermanos, si queremos corona, si queremos esa corona preciosa que el Señor ha prometido a todos los que aman su venida, hermanos, tenemos que sufrir por el Evangelio, sufrir por el Señor. ¿Quiénes son los primeros enemigos? Jesús lo dijo, los de su propia casa. Recién bautizada mi esposa, su familia, todos católicos, todos. Ella recién bautizada, se entrega al Señor Jesucristo. Empezamos a trabajar con bastantes deseos, con bastante amor a servirle al Señor. Y la familia de mi esposa empiezan a alejarse y alejarse. ¿Por qué sufre? Por Cristo, hermanos. Sufrir. Vamos a sufrir. Su familia se apartó, hermanos. ¿Por qué no nos visitan ya? ¿Qué les hemos hecho? Por amar a Cristo, por reconocer a Jesús, se han apartado de nosotros, que lo hagan. Pero nosotros vamos a seguir amando a Jesús, hermanos. Vamos a sufrir, hermanos. Y el problema es que no solamente vamos a sufrir de gente de afuera, el problema vamos a sufrir de gente de adentro. Pablo sufrió mucho de sus hermanos, de falsos hermanos. Vamos a sufrir. Jesucristo, hermanos, sufrió mucho y nunca pecó. Mire lo que dice Pablo ahí donde estamos, en el capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para sufrir? Ahí está en ese versículo. ¿Sabe cuál es la clave para que usted pueda soportar los sufrimientos? ¿Sabe cuál es la clave para seguir adelante? ¿Sabe cuál es? Ahí dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hace unos días, mi esposa y yo en la casa, un domingo, acostados, platicando sobre la obra, mi esposa desanimada, problemas en la iglesia, aflicciones. Sergio, ya no. Yo oyéndola, su corazón dolorido, hermanos, ofendida. No, ya no quiero. Vámonos. Le digo, Marta, si nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar con los recién convertidos? ¿Quién los va a cuidar? Si nosotros nos vamos, ¿cómo va a quedar nuestros testimonios? ¿Cuántos irán a perder porque ven que su predicador también se fue? Digo, no.
nosotros tenemos que seguir por amor a mis hermanos. Por amor. Pablo sabía eso, hermanos. La clave para sufrir es el amor por los hermanos. Me voy, los hermanos se van a desanimar, se van a ir al mundo, se van a perder, y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que se salven. Es por eso que tenemos que sufrir. Es la clave, hermanos. Es el amor por las almas. Eso es lo que nos hace sufrir por Cristo, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 11 al versículo 13, ponga mucha atención, porque esto es importantísimo para usted y es importantísimo para mí. Si somos muertos con Él, esta es una promesa, hermanos. Si somos muertos con Él, la promesa es: también viviremos con Él. Esa es una promesa. Pero mire lo que dice el 12: si sufrimos también, o sea, por el reino, por Cristo, por el evangelio, por la fe, por la verdad, si sufrimos, reinaremos con Él. Pero mire lo que dice el 13: si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y la pregunta es: ¿Dios es fiel? Sí, pero Dios es fiel a las promesas que te dijo. Te dijo 3, y una de ellas es: si le negamos, Dios es fiel, Dios te va a negar. Porque Dios es fiel a su promesa. Dios te dijo que si tú le niegas, Él te va a negar. Y te voy a dar un ejemplo para que tú veas lo que la Biblia dice. Mira, ve conmigo a Mateo 7, versículo 21. Un texto que tú y yo conocemos. Mateo 7, versículo 21. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dice la palabra de Dios así. Un texto muy conocido, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que está diciendo el Señor. Con anticipación, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor? Y entonces les declararé, ahí está el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dios es fiel a sus promesas? Sí. Si tú eres infiel, si tú le niegas, si tú niegas a los sufrimientos, si tú niegas al Señor, si tú no quieres sufrir, si tú le das la espalda, el Señor te va a negar, hermanos. No esperes llegar ahí con las puertas abiertas: Señor, ya llegué, estoy aquí. ¿Y tú quién eres? ¿No entendiste lo que dejé escrito? ¿Que yo soy fiel a mis promesas? ¿No quisiste sufrir por el reino? ¿No quisiste sufrir por la verdad? Entonces no hay corona. Por eso yo le animo, hermanos, yo le animo para que nosotros, hermanos, suframos por el evangelio. No solamente hay que retenerlo, cuidarlo, no salirnos del patrón, del modelo, del prototipo, sino también hay que sufrir por el evangelio. Número 3, y con este voy a terminar, volviendo a 2 de Timoteo 4, capítulo 4, al texto que empezamos. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Razones, Pablo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué Timoteo tiene que predicar la palabra, hermanos? ¿Por qué Timoteo tiene que predicar la palabra, hermanos? Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Pablo está diciendo, hermanos, que tiene que predicar porque va a haber un tiempo en que la gente no querrá oír la sana doctrina. Van a querer oír otras cosas menos la Biblia en toda su pureza. Pablo dice que muchos, hermanos, resistirían a la verdad. Pablo sabía que a Timoteo, al predicar la verdad, muchos iban a resistirla. Mira el capítulo 3, verso 8 de 2 Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pablo sabía, hermanos, esto. Acuérdese de la muerte de Esteban. Cuando Esteban les predicaba, no les resistieron el pueblo, no crujían los dientes, no lo agarraron a pedradas, no lo mataron a ese pobre santo de Dios, el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no querían oír lo que Dios decía, ellos querían oír lo que ellos querían. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si quieres terminar fiel, tienes que predicar la palabra. Porque va a venir tiempo cuando no la van a querer, Timoteo. Va a venir tiempo cuando no van a resistir la palabra. De hecho, el apóstol Pablo se puso de enemigo allá en Gálatas 4:16 a los hermanos. Pablo siendo un padre, porque Pablo les dijo ahí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo mismo le dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y es que un padre espiritual siempre dice la verdad. Siempre, hermanos, vamos a tener que hablar la verdad a aquellos que evangelizamos, que los enseñamos a ser discípulos de Cristo. Hay que decirles la verdad. ¿Acaso los padres no toman a sus hijos y los aconsejan? Y los hijos a veces prefieren oír ¿a quién? A sus amigos. ¿Por qué? Como le he dicho a mi esposa, a mis hijas, ¿a poco cree que sus amigos lo quieren? ¿A poco cree que sus amigos lo van a sacar de su problema? Yo le digo la verdad, yo la conozco a usted. Usted tiene este problema, pero se enojan. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Este es el problema aquí, hermanos. ¿Por qué muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás? El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. ¡Ay, dura es tu palabra, Señor! Y dice que muchos volvieron atrás. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Les ofende. Se les hace que es muy dura la predicación. Se les hace que hablo muy duro. ¿Quieren irse? Ahí está la puerta. Váyanse. Nada más que un santo de Dios, el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú. ¿A quién vamos a ir, hermanos? ¿Quién nos va a decir la verdad? 1 Timoteo 4:17, Pablo le dice algo importante a Timoteo. Y la pregunta que yo hago a todos los hermanos y predicadores en esta tarde es, ¿qué sucede si no predicamos la verdad? ¿Qué va a pasar si nosotros descuidamos el mensaje de Dios y empezamos a predicar fábulas, y empezamos a predicar chistes, y empezamos a predicar opiniones? ¿Qué va a suceder, hermanos? Mire 1 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Fíjese lo que dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo. El padre al hijo, advirtiéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto significa que si nosotros no persistimos en la verdad, en el evangelio puro, en la sana doctrina, no solamente nos vamos a perder nosotros, sino que también se van a perder todos aquellos que nos escuchan. Si usted es un predicador de la iglesia y usted se empieza a perder, usted va a extraviar a toda la iglesia. Va a extraviar a su familia, se va a extraviar usted y va a extraviar a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no está persistiendo en aquello que usted ha aprendido. Usted se está desviando y usted corre el peligro de perder su alma y perder muchas almas, hermanos. ¿Acaso no hay iglesias? ¿Acaso no hay hombres que han acarreado multitudes detrás de ellos, hermanos, y los han perdido? Hay mucho, hermano, esto no es nuevo y va a seguir pasando esto. Pero todos estos, hermanos, no van a obtener la corona de justicia. Capítulo 1 de 1 de Timoteo, verso 3. Estamos hablando sobre la importancia de predicar la palabra, los beneficios de predicar la palabra. Mientras que no predicar la palabra, mire las consecuencias, mire lo que acarrea, mire los problemas. 1 de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué le rogó Pablo a Timoteo que se quedara en Éfeso? Para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya vemos aquí el problema: hombres enseñando pero diferente doctrina. Dice el verso 4: ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Cómo son las fábulas, hermanos? ¿Cómo son lo que no es la predicación genuina? ¿Cómo es? ¿Qué acarrea, hermanos? Ahí dice el versículo 4 que acarrea disputas más bien que edificación de Dios. Nunca, pero nunca usted se va a edificar, hermanos, si usted no abre los oídos a la palabra. Por muy bonito que le hablen, por muy bonito que le rasquen el oído, hermano, usted no se va a edificar. Porque la sana doctrina tiene, hermanos, esa belleza de como las medicinas, hermanos. Como dicen mis hijas, decían mis hijas: papi, esa medicina está amarga. Como me la tomo y sabe fea, pero me alivia. Le digo, entonces está bien. Dijo, sí. Y en cambio dice mi hija, cuando estaba chiquita: pero ese dulce está bien rico, está bien dulce, pero me pica los dientes, papi. Digo, bueno, esa es una figura, hermanos, o una metáfora de entender cómo es la palabra. Yo sé que a veces es dura, pero necesaria para nuestra alma. Es necesario que se nos diga, hermanos. Hace unos días prediqué un sermón y hubo un poquito de, cuando no se me acerca la gente a decir: me gustó su sermón, ahí es donde me gusta. Cuando veo gente incómoda y le digo: ahí les quería pegar. Y sí, 2, 3 como que no estaban. Le digo: bueno, vamos a usar la Biblia y vamos a ver lo que dije y que el Señor conteste. No, pero que yo, y enojados. Le dije: eso es lo que quería lograr. Quería moverles. Porque hablar algo que nos gusta, pues, le soban a uno el lomo y lo voy a invitar a comer y no. De eso no se trata. Pero no es fácil, hermanos. Predicar la palabra de Dios no es fácil. Usted va a tener que predicarle a sus amigos, decirles la verdad, y no va a ser fácil, pero tiene el deber de hacerlo. El deber de decirle a sus familiares, el deber de decirle a sus hijos. Tiene que decirle. Cuando agarré a mi hija Nicole, ella es la que nos falta, pedimos sus oraciones por ella, Nicole. La senté y le digo: vamos a hablar de Dios. Siéntese. Le voy a explicar el evangelio, le voy a hablar de su condición. Cuando terminé, estaba llorando. Digo: I'm sorry, mi amor, pero yo prefiero su alma. No me importa que llores. Necesitas arrepentirte, hija. Tu condición es mala delante de Dios, y si tú mueres en esa condición, tú estás perdida y tú no vas a estar con nosotros en aquel día. Yo quisiera que estuvieras con nosotros, y el Señor quiere que estés. Él ha mandado a su Hijo para morir por ti, hija. Él te ama. Tú tienes que entender cuál es tu condición. Estás perdida. Empezó a llorar
Digo, piensa bien, examínate. El pecado te va a destruir. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Le decía a un hermanito ahorita que está perdiendo la vista, que no puede ver, le digo, ¿sabe cuál es la enfermedad más grave que esa? Le digo, es el pecado, porque el pecado nos manda al infierno, hermanos. Si el pecado no es quitado por la sangre de Cristo, nosotros perdemos la corona, hermanos. Y yo no creo que nadie quiera perder esa corona. Yo sé que todos queremos ganar esa corona. Queremos ir en pos de esa corona. Queremos ganarla. Queremos estar en la presencia del Señor. Bueno, hay que arrepentirnos. Hay que reconocer que hemos fallado. Hay que suplicar al Señor que nos perdone. Hay que ser bautizados en agua, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios regale el don del Espíritu Santo, ese regalo tan maravilloso. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que después de oír un mensaje así seamos apáticos? Mi hija terminó de llorar, se limpió sus... ¿Cómo? Me duele, hermano. Me duele porque es mi hija. Tal vez tú tienes un hijo, tú tienes una hija que te duele, un esposo, un amigo que te duele que no obedezcan. Le digo, mi hija, yo quiero lo mejor para ti. ¿Tú crees que yo te amo? Sí. ¿Puedes confiar en mí? Sí. Obedece, hija. Quiero lo mejor para ti, entiéndelo. Piensa lo que te estoy diciendo, mi amor. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia. Debemos de hacerlo, hermanos, con todos los que conocemos, con todos nuestros amigos. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor a que retengamos esa forma preciosa que Dios nos ha dado, ese prototipo, ese molde. No nos salgamos, hermanos, mantengámonos en esa forma. Número 2, hermanos, también le animo para que sea participante de los sufrimientos por el reino, por el evangelio, por la fe, por la verdad, por la sana doctrina. Hermano, no se haga para atrás, no se haga para atrás. Y también le animo, hermanos, a que predique la palabra, pero la sana doctrina, lo que la Biblia dice, no le agregue, no le quite, así como viene, con todo amor, con todo respeto. Esto es lo que la Biblia dice, y léalo usted, mire, aquí está, léalo. Ay, pero es que no me gusta. Bueno, es lo que el Señor dice. ¿Qué hacemos? Bueno, predicar la palabra. Así que yo le animo en el nombre del Señor para que juntos podamos lograr esa corona. Igual que Pablo podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde. Y si alguien, hermanos, si alguien entre nosotros quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados, usted entiende su condición, usted sabe que es un pecador, usted sabe que usted no puede hacer nada por sí mismo, usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Bueno, si usted quiere venir, si usted lo entiende, si usted quiere confesar delante de todos los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted lo cree de corazón, usted puede pasar al frente, pero la decisión es suya. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermano.